para expresar nuestro odio, para expresar nuestra rabia. No a la reforma neoliberal dentro de la universidad. Hagamos una huelga, hagamos una huelga, hagamos una huelga, hagamos una huelga, hagamos una huelga en contra del Estado y el capital, hagamos una huelga en contra del sistema y la autoridad, hagamos una huelga en contra del orden establecido, hagamos una huelga para liberar a los reprimidos. Estudiantes en autodefensa, tenemos que acabar con la presidencia. Hagamos una huelga, hagamos una huelga, hagamos una huelga. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Por parte de este colectivo Arte y Rebeldía Paideia y Libertaria, los queremos invitar a este curso taller que se va a dar los días miércoles de 12 a 1 aquí en el Jardín del Arte, titulado La Pedagogía de la Liberación, que tiene como objetivo generar una alternativa pedagógica que, basada en el autodidactismo, generar un análisis ético y epistémico de las prácticas hegemónicas que existen en torno a la pedagogía. Entonces, en ese sentido, les podemos platicar que el programa se construye a partir de 3 unidades. La primera unidad se denomina Educación Libertaria, la construcción de los cimientos. Aquí en esta unidad haremos un análisis del concepto de educación para desmitificar, para crear una nueva construcción del concepto de educación, ¿no? Que la educación no es sinónimo de escuela, sino la educación va más allá, en la vida misma, se podría decir. En segundo punto, plantearemos una concepción, una construcción y una deconstrucción de lo que es la pedagogía. Plantearemos un círculo de estudio a partir de la definición de este concepto para llegar a hacer una construcción del nuestro. Por último, pretendemos realizar un análisis y por ende una construcción de lo que vamos a entender por pedagogía libertaria. Sería como la primera unidad de cimentar como las posturas de lo que atañe al concepto de la pedagogía, al concepto de la educación, y planteamos trabajar sobre 3 ejes, que es el ético, el epistemológico y por ende lo didáctico. En la segunda unidad proponemos conocer modelos de educación libertaria, los que a lo largo de la historia han influido más al cambio paradigmático de lo que es una educación y una construcción pedagógica de la libertad. Grosso modo, les podemos compartir que vamos a hablar sobre la pedagogía crítica de Paulo Freire, Sommerhill, un punto de vista radical sobre la educación de Alexander Sutherland,
la filosofía educativa de María Montessori, los constructos de la escuela moderna de Ferrer Guardia, la sociedad desescolarizada de Iván Illich, y hablar un poco sobre las tendencias liberadoras de ambientes de aprendizaje MOOC. Entonces, en ese sentido, pretendemos hacer como un pequeño esbozo, un pequeño análisis para dar a conocer como las posturas, las maneras, las metodologías, las didácticas de estas posturas pedagógicas. Y como la tercera unidad, realizaremos una propuesta de una pedagogía libertaria que la hemos titulado Nuestra Paideia Libertaria, una alternativa pedagógica, en donde se pretende construir a partir de un análisis de una filosofía educativa basada en la ética y el anarquismo epistemológico como práctica de nuestros sustentos y de los talleres que se van a estar dando. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar un poco sobre nuestra didáctica de la paideia libertaria, que va a sustentar bajo lo que ya comenté, para llegar a una praxis educativa del ser, ¿no? En ese sentido buscamos como un autodidactismo, generar un autodidactismo, una conciencia, una reflexión de nuestra propia educación, no entendida como sinónimo de escuela. Básicamente sería, a grosso modo, la tentativa de este proyecto que va a tender a construirse un poco más. Y pues creo que sigue otra. Miles y miles granaderos violentos, miles asesinos del pueblo, miles granaderos violentos, La policía destruye tu cultura, la policía te impone la censura, los policías no son trabajadores, son el brazo armado de los explotadores, los policías no son trabajadores, son el brazo armado de los explotadores. Mujeres son violadas en Atenco, indígenas asesinados en silencio a manos del sistema violento, a manos del sistema violento. Miles granaderos violentos, miles y miles granaderos violentos, miles asesinos del pueblo. Miles granaderos violentos, miles asesinos del pueblo, miles granaderos violentos, miles asesinos del pueblo, asesinos del pueblo.